Dios le bendiga, mis hermanos. Hoy vamos a estar meditando sobre el tema consecuencias de apartarse del camino. Leamos los versos de la carta a los Hebreos, capítulo 2, versos 1 al 4. Allí dice la palabra de Dios: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Amantísimo Dios, Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por dirigirnos con tu Santo Espíritu. Obra, Padre, a esta hora, Padre Celestial, para que cada uno de nosotros podamos recibir el mensaje que tú tienes para con nosotros, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu, Padre, y recibe toda honra, toda gloria y alabanza siempre a tu nombre, Padre, en el dulce nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Consecuencias de apartarse del camino. Hay consecuencias, mis hermanos, de deslizarnos, de desviarnos del camino que el Señor nos trazó. A veces nos dejamos confundir por cosas que inciden en nuestro comportamiento y abandonamos el ministerio y nos apartamos, nos alejamos, nos enfriamos, y bíblicamente hay consecuencias. Dice en el verso 3 de Hebreos 2, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Quiere decir que el mismo Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, los mismos apóstoles, dando señales, prodigios, para que nosotros seamos afianzados en la creencia, en el mensaje del Señor. Existe una posibilidad muy fuerte de que el cristiano se aparte del camino si no presta atención a la manera de cómo vive. Así que tenemos el objetivo de mostrar bíblicamente a los oyentes cuáles son aquellas consecuencias que vendrán al cristiano cuando se aparta. La apostasía es una realidad. La apostasía en el cristianismo hace referencia al rechazo del cristianismo por parte de una persona anteriormente cristiana. Esto sucede por engaños, cristianos que encuentran herejías y falsas enseñanzas difundidas por falsos maestros, por profetas, entre comillas, en todos los tiempos,
que amenazaban con seducirlos fuera de su devoción pura a Cristo. Dios ha mostrado por medio de su palabra que la apostasía es algo real. A veces nos creemos fuertes, muy espirituales, que tenemos cierta autosuficiencia. Pero las cosas no son como a veces las creemos. La primera carta a los Corintios, capítulo 9, los versos 26 y 27, dice allí: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Allí Pablo está diciendo que me comporto no como un allantoso, como un hipócrita. Porque dice: yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea así al aire. Dice en el 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo, quiere decir, habiendo sido predicador, habiendo sido una persona que proclama para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Yo mismo venga a ser eliminado. Y dice la carta a los Filipenses, su capítulo 2, su verso 12, dice allí: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y es triste ver cómo Pablo escribe a Timoteo en su segunda carta, su verso 4:10, hablando de sus colaboradores. Dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Sus colaboradores se han ido. Es posible que Tito y Crescente tuvieran misiones que cumplir, pero Pablo extraña su presencia. Y de Demas claramente dice que lo ha desamparado. Quiere decir que se siente solo. Y en primera carta de Timoteo, su capítulo 1, su verso 20, dice: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Son otros colaboradores de Pablo, que tuvo Pablo que llegar al extremo de decir que los entregó a Satanás por blasfemar. Cristianos que se desviaron, que se deslizaron. La segunda carta de Timoteo, su capítulo 4, dice en los versos 16 y 17: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. También en la segunda carta de Timoteo, en su capítulo
1, su verso 15, allí Pablo escribe: ya sabes esto, diciéndole a Timoteo, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Quiere decir, personas, colaboradores de Pablo, le dieron la espalda. Y dándole la espalda, también están dándole la espalda al cristianismo. Se deslizaron al mundo. Dice que hay consecuencias para el cristiano que se aparta. ¿Cuáles son esas consecuencias? El cristiano que se aparta llega a ser pertenencia del diablo, pertenencia de Satanás. Dice en la primera carta de Juan, capítulo 3, versos 8 y 10 al 10, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esa práctica del pecado puede ser deshecha por el Hijo de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás, para que creyendo en Él, en su palabra, dejando que su Santo Espíritu se aposente en su corazón, puedan nacer de nuevo. Y ya entonces el pecado no se enseñoree de él. Dice el verso 9 de primera carta de Juan, capítulo 3, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y dice la palabra de Dios en el verso 10, dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Apartarse del camino es hacerse esclavo del pecado. Una consecuencia grande es hacerse esclavo del pecado. ¿Y cómo se hace esclavo del pecado? Cuando nos apartamos del camino que ya hemos conocido. En Juan 8, su verso 34, hablando el propio Jesús, dice: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y Pablo, en la carta a los Romanos, su capítulo 6, sus versos 16 y 17, dice la palabra allí: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. El deslizarse, el abandonar el camino del Señor, te trae a una horrible perdición. Dice en segunda carta de Pedro, sus versos 2, 20 y 22, dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero.
Dice, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Dice el verso 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Cuando nos desviamos, cuando nos descarriamos, venimos a ser enemigos de Dios. Dice en Santiago, capítulo 4, verso 4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. El querer irse al mundo luego de haber conocido el camino verdadero de nuestro Señor Jesucristo es convertirse en un enemigo de Dios. Y es una consecuencia grave. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El apartarse es menospreciar la sangre del pacto, es menospreciar la sangre de reconciliación derramada por el Señor Jesucristo en la cruz. Es una enorme ofensa a Dios. Y la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 10, verso 31, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque nuestro Dios es fuego consumidor, dice en Hebreos 12, su verso 29. Pudiéramos seguir y seguir con las razones bíblicas sobre aquellos que, habiendo conocido al Señor, se apartan. Apartarse es un pecado que se paga con la muerte. Dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Este es un camino de valientes. Tenemos que avivar cada día el fuego, avivar cada día la fe que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Dice la segunda carta a Timoteo, su capítulo 1, su verso 6, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahí está Pablo aconsejándole a Timoteo que avives el fuego del don de Dios que está en él. Y dice el verso 7 de la segunda carta a Timoteo, su capítulo 1, dice el verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Jesús, hablando de las personas que se esfuerzan para entrar en el reino, estas son personas que, al igual que tú, que yo y que todos, no merecen la salvación ni entrar en el reino y vivir con Dios eternamente. Nosotros no merecemos eso por nuestro comportamiento pecaminoso. Pero luchar contra su naturaleza pecadora, contra cualquier cosa que quiera impedirle arrepentirse y convertirse a Dios, esto es cosa de valiente. Hace falta valor, esfuerzo para acercarse a Dios y reconociendo y confesando nuestros pecados para que Dios pueda perdonarnos y justificarnos. Eso es cosa de valiente. Sabiéndonos tan pecadores que somos,
y venir ante Dios implorando perdón. Dice en Lucas 16, verso 16, la ley y los profetas eran hasta Juan, dice el propio nuestro Señor Jesucristo. Dice, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Todos se esfuerzan por entrar en él. Allá en Apocalipsis, capítulo 21, verso 8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, dice. Tenemos que ser valientes. Así que, como podemos observar, las consecuencias de practicar el pecado y apartarse son graves. Observemos ahora qué es lo que podemos hacer para no apartarnos del camino. Lo que el cristiano puede hacer para no apartarse. Gracias a Dios, en la Biblia podemos aprender qué es lo que podemos hacer. No caer en el pecado. No caer en el pecado. Le animo a que consideren lo siguiente. Mantener una vida de oración. Eso en Mateo 26, verso 41. Mantener una vida de oración. Guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Como dice en Efesios 6, 17. Mantenernos cerca de Dios, como nos habla en Santiago 4, 7 al 8. Mantenernos alejados del pecado. Evitar malas compañías. Buscar siempre la santidad. Mantenernos despiertos, sobrios en cada momento. Ocuparse en su salvación con temor y temblor. Podemos bíblicamente mantenernos centrados, sin deslizarnos, siempre que la Santa Biblia la tratemos como nuestro manual de procedimiento, de comportarnos bíblicamente. Cada uno de estos principios, al ser practicados por los cristianos, ayudarán a no caer en el pecado. Seamos hacedores de la palabra, como nos habla en Santiago 1:22, y consideremos lo que se ha mencionado. En conclusión, mis hermanos, las consecuencias de apartarse del camino, la solución para no apartarse del camino, la tenemos en la Biblia. Así que atendamos a nuestra salvación y no la menospreciemos. Valoremos la salvación que nuestro Señor nos ha dado, que el Padre Celestial, con esa misericordia y ese amor para cada uno de nosotros, sus hijos, nos ha enviado a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, para restaurarnos, para sacarnos de donde caímos
y podamos ser llevados de regreso a casa. Amantísimo Dios, Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por trabajar con nosotros, Señor. Indicarnos el camino para seguirlo sin desviarnos, Señor. Guíanos siempre con tu Santo Espíritu, Padre, para que podamos ser obedientes a tu palabra, cumplir siempre tus mandamientos, Padre Celestial. Tennos misericordia, Padre, en nuestras debilidades y fortalécenos con tu palabra y con tu Santo Espíritu. Te lo rogamos, Padre Santo, en el dulce nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.